Oh, mi Dios, haz que no tenga miedo. El dolor es grande y yo no encuentro más refugio. Haz que termine ya, pues no me quedan fuerzas. Abre tu micrófono, Pedro. Muy buenas noches a todos, los saludo cordialmente, bienvenidos a todos, a los que nos han saludado. Gracias por estar acá el día de hoy. Sin más que decir, pues vamos a dejar a nuestro hermano y maestro Mario Romero. Mario, es todo tuyo. Ok, gracias. Pues buenas noches a todos. Estamos ya en las últimas, ¿no? En las últimas del año, en las últimas clases también de este año. Ya todo huele a tamales, a pastorelas, a posadas, ya todo huele a arbolito de Navidad y es un tiempo muy bonito lo que nos espera. ¿Verdad? Siempre hay que abrir el corazón y esperar lo mejor de nuestro Dios para este tiempo. Me impresiona mucho la canción, bien lo dijiste, Pedro, ¿no? Que son canciones que te hacen vibrar el corazón y la piel se te pone así, ¿no? Uh, me impresiona mucho porque habla mucho de dolor, habla mucho de lágrimas, de sufrimiento. Precisamente preparando la clase de esta noche, me doy cuenta por el tema, el número 5, que es con el que vamos a comenzar esta noche. Dice el tema, ¿no? Que los salmos son como una ventana también hacia el pasado que nos permite ver cómo fue la vida en aquel tiempo. Y lo que vemos, lo que salta a la vista, lo que resplandece es el tremendo sufrimiento que este pueblo ha tolerado, ha soportado por edades y edades. No solamente las cuestiones, digamos que de los últimos tiempos o de Jesucristo para acá, sino que da la impresión de que la vida era muy difícil, que las lágrimas estaban siempre ahí, que el dolor estaba muy presente. Ahorita vamos a ver en esta lección, pues qué presente, ¿verdad? Está esa situación de pena, de sufrimiento, que hace preguntarse a uno, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en todo esto? Quizás esto abre una ventana también hacia el futuro, que son temas que van a tratar en el próximo mes, que es algo que tiene que ver con la literatura apocalíptica. Tanto golpe, tanto sufrir, si no son situaciones internas, sociales del pueblo, sufren porque un imperio los abusa, porque la guerra les destruyó, porque hubo matanzas, porque el exilio, por mil cosas. El pueblo va sufriendo y el pueblo comienza a preguntarse, ¿y Dios qué? ¿Y Dios dónde está? Si somos nosotros el pueblo elegido, si somos nosotros pueblo de su propiedad, Dios nos adoptó como su hijo, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Verdad? Y claro, estas situaciones no son resueltas de una manera sencilla. Yo creo que todos nosotros llevamos la huella del sufrimiento marcado en nuestra vida y que también pues nos hace preguntarnos, ¿no? Dios mío, ¿verdad? Tú que me amas tanto, ¿por qué? ¿Por qué me dejas sufrir tanto también? Es el sufrimiento, ¿verdad? Yo sé que esto no es un tema de Navidad tampoco, ¿verdad? No es un tema del tiempo que estamos viviendo, pero una de las razones también que el pueblo espera un Mesías, espera un Salvador, espera a alguien que tome con justicia la causa de este pueblo,
pues nos hace pensar que sí, 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 realmente sí, es tema de Navidad también, porque Navidad es, ustedes lo saben, Navidad es mucho más que el arbolito, mucho más que las luces, mucho más que centros comerciales, que los regalos. No, Navidad es esperar verdaderamente aquel que nos puede liberar de situaciones difíciles que vivimos en la vida, aquel que nos puede liberar de pasiones corruptas, digamos, que viven dentro de nosotros. ¿Verdad? Todo esto es tema de Navidad también, ¿no? Entonces, quizá indirectamente con un espíritu de esperar un Salvador, esperar un Rey justo, esperar a alguien que tome nuestra causa en sus manos. Entonces, vamos a iniciar esta clase viendo los salmos como una especie de ventana que nos permite mirar el parte, parte ¿no? del sufrimiento que este pueblo experimentó por años, por siglos. Es, digamos, que una constante en su vida, en su situación, en la cuestión del sufrimiento. El llanto del corazón, el llanto de los ojos, la espera de un tiempo mejor. ¿Ok? Voy a poner mi PowerPoint y vamos adelante entonces con esto. Ok, vamos, aquí estoy. Uh, all right. Aquí yo creo que ahora sí estamos conectados con esto. Ok. En la página 11 de su material tienen este apartado número 5 que aquí en el material lo titulan "En los Salmos se reza la historia vivida". ¿Verdad? Creo que es también algo muy nuestro, precisamente cuando vivimos tiempos oscuros, cuando vivimos tiempos de dolor, de llanto, cuando se nos cae el mundo encima, es cuando levantamos con más fervor o con más insistencia nuestra alma a Dios. ¿Ok? Entonces, por aquí vamos a ver. Miren, decíamos, en esto fue lo último que tratábamos la semana pasada, con palabras sencillas, y decimos esto porque hablábamos como los salmos son como una escuela de oración. Le contamos a Dios lo bueno, le damos gracias por lo bueno, pero también lamentamos lo malo que nos sucede y lo ponemos en manos de Él con la esperanza de que haya una solución. Bien, entonces yo les decía de que en los salmos se ven expresadas muchas crisis, rupturas, problemas que diríamos hoy pertenecen a un orden social. A Dios no solamente le presentas la situación del corazón. La oración incluye también, como los salmos mismos, incluye toda la vida. Lo bueno y lo malo. Lo malo, por ejemplo, las tensiones, las crisis, rupturas, fracasos, enfermedades, muerte, todo eso, ¿no? Situaciones injustas, personas malas que arruinan nuestra vida, situaciones adversas, situaciones inesperadas que de pronto desequilibran lo que es nuestra vida. Todo eso lo presentamos a Dios, todo eso lo presentamos a Él, ¿no? Y es lo que hacía el pueblo de Israel. Los salmos, que son poesía, que son oraciones, que es poesía cantada, poesía que expresa no solamente alabanza, acción de gracias, sino que también muchas de estas situaciones de súplica y insistentes a Dios son como una especie de ventana que nos deja ver cómo el pueblo de Israel sufrió también grandemente
muchas situaciones. Algunas de estas situaciones que el libro menciona aquí y que me voy a basar en el libro para no ir por otros lados que no están aquí. Lo primero que nos presenta es esta dominación de pueblos, déjenme quitar esto de aquí, la dominación de pueblos extranjeros. Y no solamente pueblos extranjeros como Edom, como Moab, como los filisteos, sino que situaciones más serias, el imperio asirio, el imperio babilónico, así como en la antigüedad de Moisés fue el imperio egipcio, después será el imperio persa, será el imperio griego, el imperio romano. Eh, Todos ellos son como botas pesadas que pisan, que pisarán siempre la realidad del pueblo. Por eso el pueblo vive pendiente de las guerras, pendiente de los imperios que los someten. Y aquí hay muchos ejemplos, porque los ejemplos los tiene aquí el mismo material. Tiene algunos salmos que sugieren algo de lo que se está tratando, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, está algo del Salmo 74, donde dice así, tan solo un versículo. No menciono versículos porque realmente es todo el Salmo lo que habla acerca de la queja a Dios, porque ha venido un imperio, quizás ha sido Babilonia en este caso, o quizás fue Asiria, y a su paso ha destruido todo. Dice parte del Salmo, vuelve tus pasos hacia esta ruina completa. Todo lo destruyó el enemigo en el santuario. ¿Ves? No son casualidades, ¿no? Es el pan de cada día para estos pueblos. Guerra, destrucción, asaltos, matanzas. Este pueblo sufre, verdaderamente sufre. Cuando hoy en la actualidad vemos bombazos que Israel en contra de los palestinos o los palestinos en contra de Israel o Siria y que se metió el Líbano, que también Irán acusa. Estos pueblos han vivido la guerra, han vivido en relaciones agresivas el uno contra el otro por siglos. Es proverbial, casi puedo decirlo así, su tremenda enemistad que existe. Entonces, un dolor que se nota en muchos de los salmos, la queja del dominio de pueblos extranjeros o imperios extranjeros. Conflictos internos también y opresión socioeconómica, crisis económica, que nosotros nos ha tocado vivirla aquí en este país. Crisis económica, ¿no? Donde o el dinero no alcanza o apenas alcanza. Muchos pueblos que no son del primer mundo viven también esta realidad. El dinero no les alcanza o el gobierno no les ayuda o no hay para dónde levantar los ojos, no hay de dónde vendrá mi auxilio, como decía uno de los salmos que veíamos la semana pasada. Dice el Salmo 35, dice, Señor, no hay nadie igual a ti. Alguien prendió su micrófono. ¿Okay? Señor, no hay nadie igual a ti. Tú libras al débil de las manos del más fuerte y al pobre de aquel que lo despoja. ¿Sí? Porque pues no hay quien, ¿no? Hay capataces, hay prestamistas, hay quienes se apropian del terreno donde tú vives, quien te expulsa de tu casa, quien te roba tus campos, quien roba tus animales para trabajar en los campos. No, es verdaderamente deplorable y terrible
la situación que vivía este pueblo. Hay impunidad en los tribunales. Esto parece que haber sido algo muy común, porque muchos de los profetas, el que se me viene luego a la mente es el profeta Amós, habla precisamente de eso, ¿no? De las mentiras en las cortes, de jueces comprados. Salmo 109 dice, Señor, no te quedes callado, porque hombres malvados y mentirosos han abierto su boca contra mí. Muchas de estas situaciones no parecen tan ajenas a la realidad que vivimos. Es algo común. Somos víctimas de mentiras, somos víctimas de robos, se nos engaña a plena luz del día. Hay quienes nos proponen un negocio y resulta que aquello es falso y perdemos dinero. O ponemos dinero en las manos de alguien que promete hacernos un arreglo en la casa y ese hombre desaparece. Y después no hay cómo llevarlo a corte. Hay también empobrecimiento de la población. Salmo 109 dice, soy pobre y miserable, mi corazón está traspasado. Era casi el tema de la canción. Me desvanezco como sombra que declina. Soy sacudido como la langosta. Y no es que a personas les guste sufrir o estén haciendo del sufrimiento su, digamos, su estado de vida, sino que clases sociales son oprimidas por otras clases sociales más fuertes. Personas que son excluidas por una razón u otra. Personas que sus derechos humanos o sus derechos como persona son pisoteados. Hasta el día de hoy existen esas cosas. Otro problema que se percibe al mirar los salmos con un ojo crítico es la situación del hambre, las enfermedades, la salud. En muchos momentos, bueno, creo que lo podemos constatar nosotros, ahora que acabamos de vivir esta crisis que trajo el COVID. ¿Cuánta gente murió? ¿Habrán muerto 1 millón más? ¿Cuántas personas verdaderamente perdieron la salud, perdieron la vida ante esta crisis de enfermedad? Ahora, estas cosas con el avance de la medicina se vuelven cada vez más raras, más espaciadas entre nosotros, pero yendo atrás en el tiempo nos damos cuenta de que ha habido así muertes, pandemias, ¿verdad? Pandemias en las cuales atacan a todo el mundo. Ha habido muertes y enfermedades, pestes, hambre, necesidad, carencia de salud. Entonces, todo esto pues existe en sociedades que aún no han desarrollado. Si esto existe en países de primer mundo, pues con mayor razón existirá en países que tienen una precaria, digamos, medios de salubridad. Dice el Salmo 88, estoy saturado de infortunios y mi vida está al borde del abismo. Me cuento entre los que bajaron a la tumba. Tengo mi lecho entre los muertos, como los caídos que yacen en la tumba. Ya son súplicas para que Dios salve, para que Dios se acuerde, para que Dios extienda su mano. La mayor parte de estos salmos o estas ventanas que estamos viendo hacia el pasado de Israel son salmos de súplica para que Dios actúe, para que Dios intervenga.
Entonces, en general, podemos ver que en los salmos se dan muchos conflictos sociales. Los salmos son como un espejo, ¿no? de esa realidad triste, de esa realidad profunda que el pueblo experimenta. Estamos ya digamos, en el último segmento que vamos a tratar, el libro de los Salmos, porque ya esta misma noche, en los dos últimos segmentos, vamos a tratar otros libros también de corte poético. Pero al ir cerrando también este material de los Salmos, yo creo que esto también nos provoca para que nosotros vayamos enriqueciendo nuestra oración y nos vayamos tal vez percatando más o envolviendo más con las necesidades habituales de nuestra sociedad. Yo no sé si ustedes sufren, pero me atrevo a decir de que todos de alguna forma u otra llevamos la marca del dolor, o porque alguien murió en la familia, o porque alguien está enfermo, o porque quizá nosotros estamos enfermos, porque alguien no tiene trabajo, porque alguien no tiene los medios humanos para vivir de una forma digna, porque tiene enemigos que le acosan, porque no tiene quien le extienda una mano, porque no tiene amigos. Bueno, hay infinidad de motivos por los cuales nosotros tendemos a refugiarnos en Dios. Creo que esta era la tendencia también en general de este pueblo. Decía en algún momento, no estoy seguro si fue la clase pasada, pienso que sí, cuando hablábamos de los géneros literarios en los salmos, decíamos que el rey era la persona más importante en el pueblo, porque el rey representaba a Dios, porque el rey era el que tenía que velar por la justicia, era el que tenía que acordarse de los pobres, y era el que tenía, por supuesto, también que conservar ese corazón fiel a Dios, para que el pueblo no se desviara en idolatrías. Por esto también, este salmo, Salmo 72, es un salmo muy bonito, es para que lo lean después de una forma completa. Pero este Salmo 72 es una oración por el rey. Es una oración por el rey para que el rey haga justicia especialmente con los más débiles. ¿Y quiénes eran los más débiles? Bueno, están representados en este grupo principalmente tres categorías. No lo dice aquí el tema, pero se los aumento. Tres categorías simbólicas, diría yo, porque no necesita uno precisamente caer en esta categoría para que esté en gran necesidad. Pero estas categorías eran viudas, huérfanos y extranjeros, que eran, digamos que los homeless, ¿no? Los pobres, los más pobres entre los pobres, y a quienes el rey no podía ignorar, a quienes el rey tenía que también tener en cuenta para que la justicia llegara a ellos, para que no hubiera gente aprovechada, para que pudieran tener ellos también su parte pues en la fertilidad de la tierra, o tuvieran lo necesario para vivir en paz. Este salmo, el Salmo 72, de nuevo es la oración por el rey, para que el rey vea por la justicia del pueblo. Ahorita aquí solamente he puesto un trocito que dice que las montañas traigan al pueblo la paz, las colinas la justicia, que él, o sea, el rey, defienda a los humildes del pueblo, que socorra a los hijos del pobre, que aplaste al opresor, ¿verdad? Todo eso es lo que se espera del rey.
Y este salmo se va a convertir en uno de los salmos mesiánicos que va a ser, digamos que lanzado hacia el futuro y con la esperanza de que un día, si no es ahora, va a ser un día, vendrá un rey que hará esta esperanza la hará realidad. Por eso ya desde una vista cristiana, desde una óptica de Nuevo Testamento, podemos decir sí que en muchos sentidos esta esperanza que, dicho sea de paso, nunca se realizó efectivamente en la historia del pueblo, esta esperanza se realiza en Cristo Jesús, porque Él verdaderamente es quien va a abogar por la justicia, va a traer paz al pueblo, va a mirar por los pobres, por los hijos del pobre, y no de una forma violenta, pero desplazará a los opresores. Así que, miren, esto, ¿verdad? Que vemos en los salmos, estas ventanas sociales muy conectadas con la realidad. Eso quiere decir que nuestra oración también, nuestra oración actual, no tiene que ser una oración inventada, sino que tiene que ser una oración real. Así como el canto que muy apropiado para Navidad también, que decimos, ven, ven Señor, no tardes, que tiene esto, ¿verdad? Esta esperanza en un Salvador. ¿Por qué? Porque el hombre muere de frío, el alma perdió el calor, los hombres no son hermanos y todo lo que dice en la letra bonita del Salmo. Por eso, ven, ven Señor, no tardes. Como decirle, no, al rey, rey, apúrate pues, apúrate y haz justicia por los más pobres. ¿Okay? Bueno, vamos a ver, ¿qué hora tenemos tiempo todavía. Pero si mueven ahora su material a la página 17, vamos a ver este último apartado ya, donde vamos a ver un poquito de la teología, un poquito de la teología que comprimen los salmos, aunque ya lo dije muchas veces, que los salmos no son un libro para especulaciones teológicas. Esta es una teología que pudiéramos llamarle espiritual, una teología espiritual, es decir, una teología para ser puesta en práctica, no una teología para quedarte ahí dando vueltas en ella y considerándola como si fuera una filosofía. En muchos de los salmos, bueno, no tantos, no, pero muchos salmos, porque ya digo no tantos porque veíamos también la semana pasada muchos diferentes géneros literarios, pero entre ellos había unos salmos sapienciales. ¿Por qué? Porque estaban destinados a enseñar algo. Y eso que nos enseñan se convierte para nosotros en digamos, argumentos teológicos o en una espiritualidad teológica. Teológica quiere decir porque de alguna forma nos conecta a Dios y Dios se conecta con nosotros. Muchos salmos, especialmente aquellos que dicen, no exclusivamente, pero muchos que dicen, bienaventurado el varón que no, o la persona que no anda en el camino de los malvados, dichosos los que siguen la ley del Señor, son de hecho salmos sapienciales. Pero además, todos aquellos que intentan comunicar algo que nos va a mejorar como personas, ya sea en una forma espiritual o en una forma real, son salmos sapienciales. ¿Okay? Entonces, este último apartado nos permite ver también como, digamos que como una ventana, nos permite ver algunos estratos o momentos que conviene recordar o también que, digamos, vale la pena ver cómo este pueblo pensaba y este pueblo asimilaba su teología. Estamos, otra vez les repito, en la página 17.
Aquí lo primero que tenemos es una espiritualidad de la Torah. O sea que espiritualidad de la ley. La ley, importantísima. Basta ver el salmo que he mencionado varias veces, el Salmo 119, ese salmo larguísimo acerca de la ley de Dios. Pero no es solamente guardar la ley, sino que es guardar lo que mis padres me contaron que hizo Dios. Y esto sería como conservar una memoria histórica. Conservar una memoria histórica quiere decir que mi generación, la que vive el momento presente, tiene sus raíces o hunde sus raíces en un pasado. Mis padres me transmitieron algo, pero me transmitieron algo que sus propios padres les transmitieron a ellos y así la cadenita hacia atrás. Entonces mi papel para conservar esa memoria histórica es pasárselo a mis hijos, confiando que mis hijos se lo pasen a sus propios hijos. Así es como se transmite las grandes hazañas de Dios, se transmite lo que hizo en el pasado, liberarlos de Egipto, traerles a una tierra nueva, establecerles ahí de una manera sólida, ponerles reyes que los guiaran, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es un argumento para ser contado y transmitido a los hijos. Ok. Otro elemento es también lo que llamaríamos la espiritualidad misma de la ley. No solo se transmiten los hechos o las hazañas o la historia del pasado, sino que también se transmiten los contenidos de la ley. También se transmiten. Aquí está una frase del Salmo 119 que dice: felices los que van por un camino intachable, los que siguen la ley del Señor. Siempre le llamo yo a este el salmo de tu palabra me da vida, porque el canto, tu palabra me da vida, está bastante integrado o enraizado en este salmo. Esa es la espiritualidad de la Torah. Por todos lados se nota esa pasión por la palabra de Dios, por la ley del Señor, porque la ley libera. La ley no es como en nuestra sociedad, que te oprime, está ahí, la percibimos como algo negativo, que nos oprime, que nos resta libertad. Para el judío es todo lo contrario. El judío ama su ley, ama la ley de Dios, siente pasión por ella. Por esto es que lo dice y lo volverá a repetir, y muchas veces felices los que siguen la ley del Señor. Y esto es muy, muy percibido en los salmos. También la espiritualidad profética. Cuando hablamos de los profetas, hay algo que distingue a los profetas, y es su lucha por la justicia. Si el profeta no lucha por la justicia, pues es un profeta vendido al poder o vendido al rey, o que prefieren no levantar la voz en ese sentido, para que no sea apedreado, para que no sea discriminado. Pero un profeta auténtico siempre va a defender los derechos del pobre. Por esto es que muchos profetas, desde los primeros hasta Cristo Jesús y los actuales, en su vida siempre choca con los intereses de alguien más. También esta espiritualidad profética
tiene que verdaderamente, diríamos, hacerse histórica. No es, Señor, que alguien venga y les haga justicia, sino que vamos a ver quién va a hacer la justicia. No es una justicia que se espera de una forma etérea, a ver si cae del cielo, sino que alguien concreto, alguien de carne y hueso, tiene que hacer realidad esta justicia. Entonces, el Señor defiende los derechos del pobre, pero no es porque solamente el Señor los defiende, sino que el profeta, desde su postura como profeta, así como lo hizo Cristo Jesús, como lo hicieron muchos profetas actuales y de este tiempo bíblico también, toman el proyecto de Dios, lo toman en sus manos y buscan, denuncian, reclaman, acusan de que alguien está rompiendo precisamente ese ideal de justicia. Los salmos también hacen hincapié en ese detalle. Tengo aquí el Salmo 82, que pues prácticamente en su totalidad se ve como el Señor defiende los derechos de los pobres. Lo último que quiero ya mencionar, antes de ir ya a un descanso, no, a un trabajo de grupo, es esta espiritualidad también nos hace más sabios. Hay un afán muy claro en los salmos para que aquel que los reza, aquel que los escucha, tenga también en su corazón el deseo de seguir los pasos de Dios. Dice el Salmo 16, me enseñarás el sendero de la vida. Una persona que ora, una persona que conoce el lugar donde vive y le pide a Dios por cosas concretas, creo que es una persona que entiende el paso de Dios en la vida. Entiende que Dios está presente en la historia y no hace una oración pues etérea, ¿no? Desconectada. ¿Ok? Bien. Lo último, y eso es lo último, que una espiritualidad sapiencial también nos permite mirar el paso de Dios en la vida, en lo que nuestros ojos ven, como aquel Salmo 8 que levanta sus ojos al cielo y dice, cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, yo descubro quién eres tú. Descubro a Dios precisamente presente en él. Ok, bien, voy a detenerme, se me han pasado un par de minutos, pero después los reponemos. Ok, bien, aquí estamos. Muy bien, vamos a compartir la dinámica. Ok, ven pantalla, ¿verdad? Ok, Mario, ¿se ven pantalla? Poesía. Aquí, ok, acá estamos. Ok, otros estilos de poesía en la Biblia. En esto están ustedes ya como en el último apartado de su material. Estamos como en la página 19. En la página 19 van a ver que está primero el Cantar de los Cantares y luego en su página 20 el Libro de las Lamentaciones. Yo lo invertí porque no quiero que vayan a su casa con este espíritu de lamentación, sino que vayan todos a su casa con un espíritu de alegría, de boda, como nos lo ofrece el Cantar de los Cantares. Entonces dije, no, vamos primero con el Libro de las Lamentaciones, del cual vamos a ver algunos detalles, ¿ok? Bien.
El libro de las lamentaciones, he extendido también un poquito más lo que tienen aquí en su libro. No sé si Pedro les ha dado una hoja extra, se las haya mandado por email, ¿no? Pero si no lo ha hecho, se les va a mandar, que aumenta un poquito más los detalles, algunos detalles que quiero mencionar respecto a este libro. ¿Okay? Lo primero, el marco histórico. El marco histórico que tiene este libro es el exilio, la destrucción de Jerusalén a manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y posteriormente el exilio. Entonces, ese es su marco histórico. Ya ustedes que han estudiado el curso básico, el exilio es uno de esos momentos culminantes, ¿no? En la historia del pueblo, donde eh, pues prácticamente Israel pierde su tierra, pierde el templo, pierde todo lo que había cosechado durante los 400 años que duró el reino. Entonces todo se destruyó, todo es destruido por las llamas, todo es reducido a cenizas y gran parte de la población va exiliada a Babilonia. El, el momento histórico es que el año 587, Nabucodonosor, rey de Babilonia, toma Jerusalén y la destruye. Y por malas políticas y porque esta era la historia también de los imperios. Los imperios se expanden. Vivimos en tiempos de guerra, ¿no? Estos tiempos bíblicos son tiempos de expansión, tiempos de guerra, tiempo en que los imperios, con esa hambre que tienen de engrandecerse, van y conquistan y destruyen y hacen propio pequeños reinos, pequeños pueblos, y pueblos desaparecen. Que esta hubiera sido la historia de Israel. Aquí hubiera desaparecido, absorbido totalmente por Babilonia, no supiéramos nada de Israel, a menos que por lo que ocurrió, también un revés inesperado que salvó a Israel de que fuese ignorada por la historia. Y además los profetas que fueron al exilio también con este pueblo les ayudaron a mantener la fe. Bueno, el libro de Reyes dice que Nabucodonosor deportó a todos los grandes y poderosos de Jerusalén. Alguna gente se quedó, alguna gente permaneció ahí, sobre todo para trabajar los campos, para que las viñas no se pudrieran y los beneficios de la tierra pues ahora fuesen enviados al nuevo dueño que era Babilonia. Se escribió este libro probablemente, y aquí hay ¿verdad? Probablemente que entra en juego. Las probabilidades apuntan a que fueron años después o décadas. El exilio duró 50 años. Probablemente en ese periodo que no había templo, que los muros estaban caídos, que la ciudad semidestruida, en estos tiempos alguien escribió este libro. Probablemente también, de nuevo, el terreno de la especulación, probablemente fue algún testigo ocular. Las descripciones son muy vivas como para que alguien las haya inventado. Son muy vivas esas destrucciones, más bien parece que alguien vio esa destrucción. Por mucho tiempo se pensó que había sido el profeta Jeremías. Y de hecho, se le mencionan al libro de Lamentaciones como las Lamentaciones de Jeremías, pero es totalmente improbable. Es decir, entre los autores o especialistas de estudios bíblicos en la actualidad, ninguno favorece el que Jeremías lo haya escrito, salvo pues algunos grupos que son bastante fundamentalistas. Hay razones, sí, hay razones, porque Jeremías siempre amenazó al pueblo que si no se volvían a Dios, si no convertían su conducta, si no regresaban a Dios de corazón, Dios les iba a castigar
mandando una nación de allá del norte que los iba a destruir. El pueblo nunca se convirtió, nunca le hizo caso a Jeremías. Entonces Jeremías decía, esto es castigo de Dios. Entonces, si para Jeremías esto fue castigo de Dios, no hay espacio como para que él mismo se lamente por lo que ocurrió. Más bien hubiera dicho, ahí tienen, ¿no? Lo que yo les advertí. Esto es lo que Dios les tenía preparado por su pecado de idolatría o por haber ignorado al verdadero Dios. Todo este conjunto de escritos se puede entender así. Se trata de 5 poemas. Por esto el libro es también poesía bíblica, otro tipo de poesía. En estos 5 cantos poéticos hay 4 elegías. Las elegías son las palabras que nosotros decimos cuando una persona ha muerto, cuando es invitada, hay alguno que quiera decir algo acerca del difunto, y pues normalmente decimos sí, era una buena persona, lo extrañamos mucho, deja un gran vacío, su muerte nos causa un gran dolor, vimos su enfermedad, y bla, 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 discurre el discurso de esa manera. Esa es una elegía. Y al final también el otro poema más corto es una oración comunitaria. Y estos 5 poemas siguen el estilo de un poema o de un poema alfabético. Así como hay varios salmos que tienen esa clave entre los géneros literarios de los salmos que son alfabéticos, es decir, comienzan el primer verso en A, segundo verso en B, tercer verso en C, tercer verso en D, así. Estos cinco poemas siguen también ese mismo estilo, ¿ok? Ahorita les muestro un poquito más la estructura y ya no sé si tienen una Biblia en la mano, pues a lo mejor hasta nos puede ayudar a comprender un poquito más lo que aquí estamos viendo. Es difícil encontrar el libro de las Lamentaciones, pues probablemente viene, bueno, en algunas Biblias después del Eclesiastés, algunos después del profeta Jeremías. Es difícil encontrarlo, ¿no? Vean el índice y lo ubican, ¿no? El contexto en el cual el libro fue escrito habrán sido los ceremonias de duelo por la ciudad destruida que existieron durante ese periodo por parte de la gente que se quedó. Habrán visto con dolor cómo pues todo se destruyó. La ciudad no era nada de lo que había sido en el pasado, ¿okay? Entonces tenemos aquí 5 poemas alfabéticos que están construidos así, más o menos de esta manera. El canto 1, 2 y 4 tiene 22 versos. 22 versos, ¿no? ¿Por qué 22? Porque 22 son las letras del alfabeto hebreo. Entonces tiene 22 versos. El primero comienza con A. Primer verso. Segundo verso comienza con B. Tercer verso con C. ¿Okay? Eso es ABC si fuese escrito en español. En el hebreo, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, ¿verdad? Con las letras del alfabeto hebreo. El canto número 3 se dice que es el canto más importante, también tiene 22 versos. Y también estos versos comienzan con la A, después con la B, con la C, con la D, hasta llegar a la última letra. El canto número 5, que es el último de este grupo, solo tiene 22 líneas.
De nuevo 22, porque 22 son las letras del alfabeto. Y la primera línea igual, así como está aquí, con A, segunda con B, tercera con C, tercera con D. Así que en todos sentidos, esta serie de poemas son poemas alfabéticos. ¿Por qué alfabéticos? Bueno, quizás es más o fue más fácil para la gente recordarlos y cantarlos. ¿Okay? ¿Qué es lo que leemos en el libro? Más allá de la estructura alfabética que tiene, en el libro se leen pues muchas escenas de dolor, de pena, de duelo, violaciones, pérdidas, ruinas, todo lo que uno puede eh, redactar, tal vez si fuéramos testigos de una ciudad que ha caído víctima de bombazos o en una guerra. ¿Sí? En el libro también se hace muy patente, muy presente el abandono de Dios. Muchos sentimientos de desolación, muchos sentimientos de que Dios se ha desquitado. Él fue quien lo hizo. No podemos echarle la culpa a un mal extraño, sino que Dios mismo se desquitó. En muchos sentidos se dice que Dios lo hizo. Hay mucha culpabilidad porque, bueno, Jeremías se los dijo. Si abandonan a Dios, Dios los va a abandonar. Entonces, nadie lo tomó en serio. Nadie pensó que esto pasaría. Muchos pensaron, a fin de cuentas, somos el pueblo de Dios. Dios nos tendrá que proteger. Y Dios no salió a protegerlos. Vino Nabucodonosor y destruyó todo. Entonces hay esos sentimientos muy encontrados de culpabilidad, de que Dios mismo los ha arrojado como un trapo sucio. Dios mismo los ha rechazado, los ha olvidado, como que Dios dice, olvídense, yo no los quiero, ahora voy a tener otros hijos, voy a buscarme otros hijos. A ustedes ya no los quiero. Es ese sentimiento de abandono, desesperación, incertidumbre, de acoso, como que el gran enemigo en esta guerra no fueron los ejércitos de Nabucodonosor, sino que el gran enemigo en esta guerra fue Dios mismo. Se encontraron peleando contra Dios y Dios los atrapó, los metió entre sus redes, los cercó, los metió a una fosa, los metió a un hoyo y ahí los dejó. Solamente quiero leer cómo comienza el libro, un verso nada más. Ay, qué solitaria quedó Jerusalén, la ciudad tan poblada. Como una viuda quedó la grande entre las naciones. Llora durante las noches, las lágrimas corren por sus mejillas. El pueblo de Judá ha sido desterrado, sufre atropellos y dura servidumbre. Vive en medio de pueblos extranjeros y no encuentra descanso. Sus enemigos la persiguieron y le dieron alcance. Los caminos de Sión están de luto, pues nadie va a sus fiestas. Todas sus puertas están destruidas. Gimen sus sacerdotes, sus doncellas están llenas de tristeza. Jerusalén está llena de amargura. Sus adversarios la vencieron y ahora se sienten felices, pues Yahvé la castigó por sus muchos pecados. Sus niños marcharon al destierro, empujados por el enemigo. Ha perdido la hija de Sión toda su gloria. Todo el pueblo gime y busca pan, entregan sus joyas a cambio de comida para conservar la vida. Mira a Yahvé y observa a qué humillación he llegado. Todos ustedes que pasan por el camino, miren y vean si hay dolor semejante al que me atormenta, con el que Yahvé me ha herido en el día de su ardiente cólera.
Así comienza, son los primeros 12 versículos apenas, ¿no? Es decir, todo el resto del libro es una fotografía de un desastre. Aquí ha caído una bomba. Esta ciudad ha quedado destruida, inservible, abandonada, a merced de la gente, de asaltos. El rey ungido de Yahvé y salvaguarda del pueblo ha sido rechazado por Yahvé y obligado a vivir entre los gentiles. Los príncipes de piel delicada la tienen ahora reseca como la leña. Muchos nobles han sido asesinados. Los que han sobrevivido caminan desfallecidos. Los profetas ya no reciben mensajes del Señor y son asesinados sin misericordia en el templo. Todos estos son como pequeños extractos que he tomado de aquí y de allá del libro, como para tener una idea de lo que este poema de dolor retrata y refleja. Los ancianos se tienden sin vida por las calles, mueren de hambre y nadie se apiada de ellos. Las mujeres de Sión son violadas, las criaturas son devoradas por sus propias madres. Los niños mueren de hambre por las calles, los jóvenes sometidos a trabajos forzados. El pueblo anda hambriento y abatido, gente extranjera se ha adueñado del templo. La ciudad es descrita como una viuda, Yahvé la ha abandonado en manos del enemigo. Y el problema es que todo esto es fruto de la cólera, es fruto del enojo de Dios. El día de la ira de Dios ahora sí ha caído sobre este pueblo. Ya no son mis amigos, ya Dios los ha rechazado. Él se ha convertido en un enemigo personal. El Señor ha pisado como uvas, dice el capítulo 1, a la capital de Judá. En el libro Dios mismo es descrito como una fiera, ya sea como un oso o como un león, que acorrala a su víctima y espera despedazarla. O como un enemigo abusivo, un enemigo poderoso que remata a su adversario aunque éste ya no tiene armas con que defenderse. Es terrible. Es terrible el libro, pero con todo tiene una elegancia, no tiene una sabiduría de letras, ¿no? Y una enseñanza también en el fondo de este libro. No es solamente como para decir, tienes un raspón y le das y le das y le das para que te duela más, ¿no? Esto en sí es como una confesión de pecado, es un reconocimiento de que estábamos equivocados, de que Dios verdaderamente tiene razón, tuvo razón al haberse enojado de tal manera. Todo lo que vemos aquí en este libro es como que sí, vamos a sufrir, pero este sufrimiento no es como para sentirnos totalmente abandonados por Dios. Gracias a los profetas que quedaron aquí en la Jerusalén destruida y los profetas que fueron al exilio, como por ejemplo el profeta Ezequiel o el segundo Isaías, fueron personas que mantuvieron la fe despierta y que de alguna manera convencieron al pueblo de que el mal y el pecado no tienen la última palabra, de que Dios no puede ser vengativo, de que Dios no puede haber dicho su última palabra. Si en un tiempo Dios dijo, ustedes son mi pueblo, Dios mismo tendría que poner los medios para que este pueblo volviera a él. No, es que los profetas hicieron una labor maravillosa en esto. Había muchas preguntas, muchas preguntas. ¿Dónde quedaron las promesas de Dios? ¿Dónde quedó lo que un día Dios le dijo a David? Tu reino no tendrá fin. ¿En qué quedó? Entonces,
En esto los profetas encaran a Dios y le dicen, Señor, tú dijiste, tú prometiste. Es cierto, nosotros pecamos, pero también queremos volver a ti. Entonces el libro tiene ese contenido teológico, no de machacarle más al sufrimiento o de remarcarle el pecado y la culpa y todo eso, ¿no? Sino que es cierto, somos responsables por el pecado. Y si ahora nos ha tocado sufrir, es para poder volver a Dios con un corazón puro, con un corazón arrepentido y con la confianza de que Dios da siempre su perdón. ¿Okay? Entonces, el libro no es, a pesar de las imágenes, no es del todo negativo, no es una película de desastre, sino que es un libro fuerte, denso, pero que a fin de cuentas deja la puerta abierta al perdón de Dios. ¿Okay? Eso es lo que este libro marca. Todo esto será recordado por el pueblo, sí. El pueblo no se le va a olvidar. Por esto, cuando el exilio termina, cosa que es considerado como un favor grandísimo de Dios, de que el reino de Babilonia se colapsa pronto y sus reyes, Nabucodonosor y los siguientes, también se desplomaron, vendrá un nuevo conquistador, pero con corazón generoso les va a permitir volver a reconstruir el reino. Digamos que esta es la parte positiva también, o la respuesta de Dios, que Dios se dejó convencer por este pueblo y, y no fue aquí al final, ¿no? Sino que, como decimos en la actualidad, ¿no? La muerte no tiene la última palabra, la enfermedad no tiene la última palabra, el dolor no tiene la última palabra, ni la desgracia, ni la negatividad, sino que Dios siempre quiere vida para nosotros. Y Dios siempre ofrece su perdón, nos renueva las esperanzas de recibir su perdón. ¿Ok? Bueno, con esto quiero cerrar este libro de Lamentaciones. Pienso de que irán a un descanso y después volveremos con un tema más agradable. ¿Ok? Aquí me detengo yo y Pedro están en tu mano. Gracias, Mario. Eh, Vamos a ir a descansar unos 10 minutos. Miren, hoy no vamos a tener una segunda dinámica. Si se dieron cuenta, pues hicimos una dinámica un poquito más larga. Yo creo que vamos a tomar esta, a ver cómo trabaja esta parte para que ustedes puedan ir participando en las próximas clases un poquito más y puedan, ¿cómo se llama?, no tener el costo. Cúdanse todo este mundo de dolor que estuvimos viendo y ahora revístanse de trajes de boda, ¿no? Porque vamos a entrar también en uno de los más bellos libros de la Biblia, controversiales en muchos sentidos, que es el Cantar de los Cantares, un verdadero ejemplo de poesía bíblica, de belleza literaria, de creatividad, de celebración del amor, todo eso tiene. Si no han leído Cantar de los Cantares, bueno, empiecen a pensar, ¿no?, en leer Lamentaciones, leer también Cantar de los Cantares, que el libro en sí es una belleza, ¿ok? Sin perder mucho tiempo, ya voy a conectarme con mi PowerPoint para, para comenzar a ver un poquito del libro. Tienen en la página 19 algo pues que el padre Nogués ha dejado escrito aquí también. Yo siento que he expandido un poquito esto, pero no sin contradecir nada de lo que hay aquí, ¿ok? Vamos entonces al libro. Ok, vamos a ver. Aquí estamos.
Ahí está. Ok. Si el anterior era un canto fúnebre, estos son cantos de bodas. Un ejemplo clásico, ¿no? de poesía. ¿Ok? Ok, que es el Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares es una pieza musical, ¿no? Una pieza eh, de cantos de boda, cantos elegantes. ¿Ok? Bueno, el título del libro, así como suena, es quizás su versión más correcta. Algunos lo traducen como el cantar más bello, pero creo que más en español, el español que nosotros entendemos sería como el cantar de los cantares, el canto de los cantos, así como decimos el amor de los amores, cantemos al amor de los amores cuando cantamos este canto eucarístico. Creo que así es también, así se entiende. Y la traducción del hebreo, que es Sir Hashirim, eso quiere decir como el canto de los cantos, el canto de los cantos o el cantar de los cantares. ¿Sí? Es el superlativo, es decir, es el más bello, es el más hermoso, es el más superlativo, es el que traspasa todas las canciones o los cantos que se conocen. Este es el más bello, es el más hermoso. Bueno, el libro es breve, claro, no es el más breve porque para libros breves tenemos el profeta Abdías, que solamente es un capítulo. Tenemos en el Nuevo Testamento la carta a Filemón, que es un solo capítulo, pero aquí tenemos 8 capítulos construidos en forma de poesías, en forma de poemas, alternados por un coro, el enamorado y la enamorada. Entonces, esos son los 3 personajes. Si esto fuese a hacerse una obra dramática, un teatro, se fuera a representar, necesitamos un coro, necesitamos una enamorada y un enamorado. Tenemos en total 117 versículos. ¿Okay? Son 8 capítulos. Hay libros que son mucho más breves, mucho más cortos. Si, por ejemplo, tenemos en cuenta los libros de los profetas, algunos que tienen 3 capítulos o 4 capítulos. ¿Okay? Pero aquí tenemos un poema breve. ¿Okay? Dice desde el comienzo, Cantar de los Cantares de Salomón. Y esto abre la puerta a los primeros problemas. Porque la pregunta es, ¿realmente fue de Salomón? En las costumbres de aquel tiempo, atribuir un libro a una figura importante, eso le daba credibilidad al libro. Hoy en día no se puede hacer eso porque hay muchas reglas ¿cómo se llama? De propiedad literaria, plagio y todas estas cosas. Entonces, hoy no se vale hacer esto. Pero en el pasado, pues sí, era algo normal. De hecho, muchos libros de la Biblia, este es otro tema, pero muchos libros de la Biblia no fueron escritos por la persona que ahí dice que los escribió. Y en esto vamos evangelios, cartas de Pablo y pues con mayor razón escritos del Antiguo Testamento. Con todo, ahí dice Cantar de los Cantares de Salomón. Esa es la primera línea. En los estudios ya internos de libro y todo, ¿no? Se cree, los pues, especialistas dicen, no, esto es solamente perdón. Esto es solamente un recurso, es un recurso didáctico. Realmente Salomón no lo escribió porque
La crítica interna del libro asegura que este libro fue escrito mucho después que el tiempo de Salomón. Sin embargo, este detalle le permitió al libro entrar en el canon, en la lista oficial. Probablemente si no hubiera dicho que el canto era de Salomón, este canto no entra. Y no entra por la razón de que, primero, Dios no es mencionado más que al final, allá al final, en una de las últimas líneas, dicen que el amor es fuerte como la muerte, que es como flechas de fuego disparadas por Yahvé. Es la única atribución o la única mención que se hace de Dios. Fuera de ahí, esos son cantos de boda, con un vocabulario de boda. Entonces, qué bueno que pusieron que Salomón lo escribió, porque esto le dio carta de entrada al canon bíblico. Okay. La obra tiene muchos tonos eróticos, dobles sentidos, palabras fuertes. Es decir, es la expresión del amor. No es que se trate de una obra pornográfica, ¿verdad? O de un vocabulario atrevido, bueno, que lo tiene, ¿no? El vocabulario atrevido, pero se trata de un profundo espíritu religioso en el sentido de que se reconoce la belleza del amor, la belleza del amor humano. Entonces, aunque tiene tonos eróticos y atrevimientos y formas de expresión muy fuertes, en el fondo es una celebración del amor humano. Esto es lo que es el libro, ¿no? Sin embargo, no es esa digamos que la carretilla que le ha dado fama a este libro dentro de la Biblia, sino que entre las interpretaciones que se han hecho en el conjunto de todo este libro, la que más ha dominado es lo que llamamos interpretación alegórica o interpretación simbólica. ¿Sí? Con esto, lo que queremos decir es que ya desde tiempos antiguos, del Nuevo Testamento, incluso del Antiguo Testamento, ya se leía y se entendía o se presumía de que la famosa pareja del Cantar de los Cantares, los dos enamorados, eran nada menos que Dios y su pueblo. ¿Tiene razón? Bueno, yo creo que en cierta forma sí, porque yo creo que todos estamos convencidos de que Dios nos ama apasionadamente, de que Dios se da del todo por nosotros, que Dios cuando ama, ama, que Él se entrega, Él se vuelca sobre nosotros. En palabras nuestras podemos decir que Dios no es feliz si no nos tiene a su lado, que Dios no puede vivir sin nosotros. Eso rompe con esquemas también del pasado que nos afirman pues que Dios es absoluto, que Dios no nos necesita, que Él lo tiene todo en sí mismo, que Él es feliz por sí mismo, que a Dios no le damos absolutamente nada. Que muchas de esas afirmaciones se hicieron quizás hasta en tiempos nuestros, nuestra generación pasada, hasta probablemente algún sacerdote lo ha remachado. La verdad es otra. La verdad es que Dios nos ama apasionadamente. Entonces, pudiera ser el libro una simbología de cómo Dios ama a su pueblo, absolutamente. Claro que sí. Por eso la historia, el fin de la historia, como es descrito en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, el fin de la historia es una boda. Es una boda. No solo las novelas terminan en boda, sino que también todos los deseos de Dios para con su pueblo terminan en una unión perenne. Las bodas de Cristo con su iglesia.
las bodas de Cristo con su pueblo. Seguro, ¿no? Dios nos ama de esa manera tan apasionada. Ahora, el otro lado de la interpretación, y es la interpretación ya dejándonos de símbolos espirituales o teológicos, la otra interpretación es el hecho de que los cantos son literalmente válidos porque están celebrando el encuentro de dos personas que se aman. Están celebrando lo grandioso que es el amor humano. ¿Sí? Eso es lo maravilloso. El tiempo de la composición del libro también es muy difícil. Es muy difícil porque algunos intentan llevarlo tan atrás como para el tiempo de Salomón, pero no existía, digamos, en ese tiempo en la mujer especialmente, ¿no? Porque la mujer toma aquí una gran parte en este poema. No existía en la mujer una libertad como para poder expresar de esta manera tan abierta sus sentimientos. Entonces, ir tan atrás como el siglo X es muy dificultoso por eso. Aunque los ambientes, los nombres de lugares, sí, ya existían en la geografía del Israel de aquel tiempo, bueno, deja la puerta abierta a otras opciones. Algunos lo presentan tan tarde como en el siglo III. Siglo III es año 250 antes de Cristo. Es el tiempo de los griegos. Es el tiempo en que dominan los griegos y la cultura griega ha hecho huellas, la forma de entender al ser humano, la forma de expresión del cuerpo, la antropología griega, como que está más manifestada en el libro. Es decir, todo sentimientos, quereres, pasiones, ansias, amores, todo lo que el corazón humano vive es bien válido y tiene que expresarse. Por esto muchos presentan la posible redacción de este libro tan tarde como en el siglo III. ¿Qué año? 250. Muy probablemente. Entonces, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con ambas interpretaciones? ¿Okay? Y lo que ha sido la constante última, digamos, los tiempos más recientes, es que no es ni la una ni la otra, sino ambas. Ambas interpretaciones son muy válidas. O sea que el libro puede interpretarse perfectamente desde una teología del amor que Dios tiene a su pueblo y también desde una humanidad tan profunda que celebra la existencia del amor. O sea que ambas posturas son muy válidas en este día, en la actualidad. Entonces, esos dos tipos de interpretación, literal y alegórico, son profundamente válidos. La balanza a lo largo del tiempo se ha inclinado más por la interpretación alegórica. Ahora estamos, ¿verdad? Ya desde que entraron los estudios histórico-críticos en la historia y no tenemos miedo de analizar la Biblia como un libro sagrado, desde entonces podemos ya ver también de que el libro tiene su validez desde el punto de vista literal. Entonces, sí, aunque la balanza se inclina por lo alegórico, lo literal hoy se celebra también y se apoya de que es válido. Es válido amar de la manera
como lo expresa el Cantar de los Cantares. Por esto yo les invito a que lo lean y a que lo lean con calma. Y que lo lean en pareja, si es que están casados, porque mucho se puede aprender de este canto. Es decir, este canto nos puede reintroducir en esta línea del amor, especialmente los que tenemos ya muchos años de casados, nos puede volver a introducir en la belleza de ese amor cuando todo apenas comenzaba. La pasión del primer encuentro, la alegría de estar cerca de la amada, la celebración del amor cuando se consuma. Bueno, todos estos elementos han sido tomados muy en cuenta ahora al considerar el libro. En el siglo XVIII, más o menos 1750, cuando se hablaba de que estos libros eran poemas populares, poemas de boda, bueno, existía un gran puritanismo en Europa en ese tiempo. Era cuando vestían las mujeres vestidos largos y hasta el cuello y mangas largas. El puritanismo también, al ver este libro, intentó sacarlo del canon. Por lo, vamos, entre comillas, por lo descarado y abierto que es este libro. Pero afortunadamente no tuvieron éxito, sino que el libro fue conservado y hasta la fecha lo encontramos y con mucho gusto en nuestra Biblia. En los estudios que se han hecho también alrededor de este libro, de estos poemas, se ve, no se puede negar, la influencia que han tenido las culturas que viven en los alrededores, que vivieron en los alrededores de Israel. Es decir, no es un original judío. Hay cantos de boda parecidos con expresiones semejantes en Egipto, en Canaán y en todas las comarcas de los alrededores de Jerusalén. No se diga de entre los griegos también. Entonces, todo esto lo que ha venido a hacer es enriquecer con elementos de crítica para ver este libro dentro de su contexto, no escandalizarnos por él, no decir, ay, ¿cómo se atreven que un libro de este calibre esté dentro de la Biblia? Sino que poder captar verdaderamente la belleza del amor. El sentido religioso, como les decía, es el que más ha predominado y creo que es el que verdaderamente ha venido a salvar el libro y ha venido a salvar esos momentos en que por críticas puritanas se ha intentado quitar el libro del conjunto bíblico. Su sentido religioso es lo que lo ha salvado, ¿no? Pero bueno, yo creo que nosotros entendemos un poco más de esto, pues al ver que el libro verdaderamente es enriquecedor y que el libro es bello, tiene una belleza sin igual. ¿Sí? Pero hay que leerlo. A mí me gustaría tener una clase extensa y larga dedicada a este libro para ir por sus poemas y sus versos y maravillarnos en él. Pero bueno, no es así, no es así. Así que les toca a ustedes el leerlo y dedicarle tiempo para leerlo lentamente y en voz alta si pueden también, porque no es un libro para ser leído personalmente, sino para leerlo en la pareja o leerlo si uno es solo, leerlo en voz alta. ¿Okay?
Y pensar, sí, y pensar que es una tremenda realidad, ¿no? Si los humanos somos capaces de amarnos tan apasionadamente, somos capaces de aventar la casa por la ventana cuando nos enamoramos, somos capaces de dejarlo todo atrás cuando alguien nos roba el corazón. ¿Cómo no será Dios? Este amor humano nos tiene que dar un salto hacia lo divino y captar, ¿no?, el hecho de que verdaderamente Dios nos ama apasionadamente. Dios nos ama con todo su corazón. Entonces, el libro tiene una unidad, a pesar de que son 5 cantos, que en un momento se pensó que eran desconectados los unos a los otros, pero hay una especie de secuencia. Es como que el momento del enamoramiento, después la búsqueda, después el encuentro, después la separación, después otro encuentro, después el ir tras el amado, hasta que al fin en el libro hay una consumación del amor. Entonces, sí, el libro parece tener una unidad en estos 5 cantos, estos 5 poemas matrimoniales o nupciales. Bueno, miren, el libro, y ya voy a comenzar por cerrar la clase. El libro se trata de 5 cantos de bodas. Ya lo he venido diciendo, están llenos de términos explícitos relativos al amor, a la coquetería, al deseo. Muchas descripciones sumamente elegantes y con un finísimo tacto. Descripciones del cuerpo del amado, del cuerpo de la amada. Hay descripciones de ese tipo en 2 lugares diferentes. O sea que es doble la descripción. Todo el escenario se desarrolla en un ambiente natural de vegetación verde, tiempos primaverales, animales, palomas, tórtolas, ciervos. Es como que estamos en un bosque, estamos en un campo abierto, aromas de flores, aromas de perfumes, animales, ningún animal agresivo, ningún animal que mata a otros, sino que es un mundo maravilloso. Todo esto como que forma el escenario. La pareja también, presa de un apasionado amor, se mueve en un mundo donde no hay inhibiciones, nada es prohibido, no hay conflictos morales. Ella le dice, tengo aquí un ejemplo, miren, así comienza, ¿no? Yo quisiera mostrarles todo, ¿no? Pero así comienza. Que me bese, es ella la que comienza el primer canto. Que me bese con los besos de su boca. Tus amores son un vino exquisito, qué grato es el olor de tus perfumes, y tu nombre un bálsamo derramado. Por eso se enamoran de ti las jovencitas. Llévame, corramos tras de ti, llévame, oh rey, a tu habitación, para que nos alegremos y regocijemos, y celebremos no el vino, sino tus caricias. ¿Cómo no podrían no quererte? Aquí es a lo que vamos, vamos. Aquí no hay tiempo que perder. Bueno, todo el libro transcurre en estos términos. ¿Okay? Entonces, yo voy a cerrar aquí ya. Les dejo con la curiosidad de leer el libro, de disfrutarlo, leerlo con calma, celebrar el amor humano y celebrar también el amor que Dios nos tiene. ¿Okay? Bueno, con esta clase, entonces yo cierro ya
este ciclo de poesía bíblica. Algo más